Ahora continúa escuchando al fiscal del pueblo, Ojeda, por WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. 4:01 de la tarde, amigos, muy buenas tardes. Les saluda hoy Orlando Cruz en sustitución de Luis Francisco Ojeda Pérez, que está descansando la lengua. No se preocupen por el hombre está muy bien. El hombre, de hecho, hoy hablé con él y me dijo que cree que viene el viernes, así que por lo menos nosotros vamos a estar hasta mañana. Vamos a ver si le da la gana de venir y él estará con nosotros el viernes. Así que vamos a ver. Señores, ustedes saben que en estos días han estado ocurriendo y han estado saliendo muchísima información del Tribunal Federal. A medida que Anaudi ha estado hablando durante todo este proceso, ha salido a la luz pública mucha información con las campañas políticas de este país. Y ustedes saben que hay muchas personas que este tema de las campañas políticas pues le tienen como repelillo, como decimos en el campo, a esto. Nos hemos enterado de pirámides, de supuestas pirámides, nos hemos enterado del poder tan grande que tienen los recaudadores, en este caso estamos hablando del Partido Popular, y nos hemos enterado también obviamente del poder que tienen y el poder que tienen para tomar decisiones. Prácticamente es un gobierno, como yo leí en el periódico en estos días, prácticamente un gobierno paralelo del poder que tiene ese recaudador. Así que nosotros, a medida que ha salido toda la información, decidimos llamar al Contralor Electoral, Manuel Torres, que de hecho estuvieron reunidos ayer con el Secretario de Justicia, con el Departamento de Justicia, porque entiendo que van a tomar acciones en todo esto, con toda esta información que ha estado saliendo. Contralor, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Muy buenas tardes, Orlando. Ustedes tuvieron ayer una reunión con el Secretario de Justicia. Correcto. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué se acordó? ¿Cómo van a actuar con toda esta información que ha estado saliendo del caso de Anaudi? Bueno, tanto el Departamento de Justicia como nuestra oficina habían estado por gestiones separadas monitoreando el proceso que se está dando en el Tribunal Federal, en el caso que comúnmente la gente llama como el caso de Anaudi Hernández. Los testimonios que se están emitiendo allí, sí, particularmente el testimonio de Anaudi y sus socios, han comenzado a hablar de cómo se manejaba el proceso de levantar fondos, ¿verdad?, de recaudación de fondos de las campañas que ellos ayudaron. Y el secretario de Justicia me llamó ayer por la mañana, conversamos un rato sobre esta situación y él me invitó a una reunión que se dio ayer a las 4 de la tarde, terminamos cerca de las 6 de la tarde, fue una reunión extensa, donde ambos equipos de trabajo intercambiamos información de en qué lugar estábamos del proceso, compartimos una discusión sobre los posibles delitos que se pueden estar envueltos con los testimonios que se han vertido hasta ahora, tanto los que tienen que ver con el financiamiento de campañas como los que no tienen que ver con el financiamiento de campañas, y que tampoco le aplicarían el caso de Sánchez Valle, eso era una cosa que le iba a preguntar, exacto, la doble exposición. Así que nosotros allí acordamos un plan de trabajo, intercambiamos información para comunicarnos, y personal de nuestra área legal y unos fiscales y personal que la ha designado van a comenzar a trabajar en conjunto para identificar esos delitos y comenzar a nosotros a hacer, no quiero utilizar la palabra esquema, pero básicamente establecer qué delitos podríamos ir sobre ellos, las personas que están envueltas en esos delitos. Nos preocupa, tanto al secretario como a mí, nos preocupa estos individuos que se ha hablado que aportaron, por ejemplo, unos $80,000 en efectivo, otros $25,000 en efectivo. Se habla de una aportación adicional en efectivo. Que de hecho que cambiaban los nombres para que no aparecieran en la lista. Ese comentario del señor Hernández de que cuando los individuos llegaban al límite que la ley permite, que de 2.600, en el caso de las elecciones pasadas, $2.500, era $2.600 por individuo, pues entonces buscaban nombres de personas para poder entonces cumplir con la ley, ¿verdad? Según ellos, en términos de la radicación del informe.
Nos preocupa también si este dinero salió de las cuentas corporativas de estas personas, no de su cuenta personal. Si saliera de las cuentas corporativas, pues entonces es uno de los delitos más importantes de nuestra ley, teniendo unas repercusiones bien altas, tanto en términos de multa como en posible tiempo de cárcel. Así que nosotros vamos a identificar eso, vamos a seguir monitoreando el proceso. Allí se habló también de que vamos a solicitar al tribunal que nos haga llegar los testimonios, las transcripciones de los testimonios. Esperamos poderlos tener antes de que concluya el proceso. Pero el tribunal les contestó, le dijo que sí. No, todavía no. Todavía no lo han hecho. Es un proceso que se va a hacer, hay que radicar una moción y estaban en proceso de reunir toda la información que se necesitaban para así hacerlo. Pero sea cuando termine el proceso o sea mientras el proceso está corriendo, nosotros estamos trabajando en ambas entidades. El secretario había designado 2 fiscales para que estuviesen allí en sala tomando nota de las incidencias. Y nosotros estamos monitoreando el proceso. Lo importante es que el pueblo entienda que ambas agencias, y hablo en el caso mío por la Oficina de Control Electoral, no nos vamos a mirar para el lado. Si se prueban que los delitos que según el testimonio que hemos identificado ya, que según el testimonio del señor Hernández se cometieron, son delitos serios en términos de nuestra ley, y obviamente tenemos la responsabilidad de seguir. No solamente estamos hablando de lo que ha dicho el señor Hernández, sino lo que ha dicho su socio y otros testigos que esperamos que entren a deponer, porque realmente nos están pesando ahora mismo de los testigos que se esperaba ver. Así que vamos a seguir monitoreando el proceso y actuaremos en cuanto a eso. Ahora, Contralor, usted es Contralor Electoral, le pregunto, ¿esto es común? O sea, ¿con cuán se repite todo esto? Porque la mayoría de las personas que nos están escuchando pueden estar pensando ahora mismo, pero esto es uso y costumbre, esto es práctica común en las campañas, el poder que tienen los contratistas y todo lo demás. ¿Esto en realidad es bien común que esté sucediendo? No. Porque nos enteramos ahora de todo esto, pero ¿sabe Dios desde cuándo esto está? La razón de ser de la oficina es fiscalizar el financiamiento de campaña, y la razón por la que existe es porque el Estado asume que este tipo de situaciones se pueden estar dando. Nuestra ley ha sido muy buena en términos de que ha fortalecido esta estructura. Nosotros tenemos un presupuesto mucho mayor que el que tenía la estructura anterior que hacía esto, que estaba en la Comisión Estatal de Elecciones. Tenemos mucha más tecnología, somos mucho más proactivos en términos de la información que le damos a los medios de comunicación, al pueblo en general, y de las maneras innovativas, ¿verdad?, de fiscalización que estamos utilizando, como las redes sociales, visitas a los pueblos. Solicitamos las cuentas de banco con la radicación del informe trimestral. Antes eso se solicitaba luego del proceso eleccionario. La gente no lo recuerda, pero en proceso eleccionario pasado, información que ahora nosotros suministramos continuamente no se sabía hasta después de las elecciones. Así que hemos adelantado en eso, pero todavía la ley tiene unos espacios que hay que cerrar. La ley permite que tú recaudes donativos sin identificar quién es el donante, de $200 o menos. El problema es que se puede dar la situación que puede ser parte de este testimonio que se están virtiendo. Pero se limita a uno solo, a una sola persona. Pero un solo donativo. Un solo donativo. Entonces, ¿qué sucede? Muy importante saber. ¿Qué sucede? Puede ser que una persona saque $10,000 de su cuenta de banco o de su cuenta corporativa, y entonces lleve al comité o al partido, al candidato, y le diga: mira, esto todo lo recogí en donativos de menos de 200, así que no lo tienes que identificar. Así que esa puerta hay que cerrarla. Está muy abierta. $200 es una cantidad muy alta. Entonces, y estos son sugerencias que le hicimos a la Asamblea Legislativa en el mes de junio, y no dio tiempo a atenderla, pero que sea esta Asamblea Legislativa o la próxima deben atender. Eso se debe reducir nuevamente a $50 como era antes de esta ley, que es una cantidad mucho más razonable. Además de eso, estamos pidiendo que se ate ese recaudo en efectivo a una actividad. Ahora, un candidato puede decir que recaudó $10,000 sin identificar en donativos de 200, sin relacionarlo con ninguna actividad. Entonces, priva a la oficina de poder identificar cuál fue el lugar, cuántas personas cabían en ese lugar,
si se compró comida, si hubo un grupo de música y todos esos gastos tradicionales de una actividad de recaudación de fondos. Además de eso, la ley permite que usted haga un donativo de más de $200 en efectivo, pero con dar su información, como la ley establece que es la información que se requiere, nombre del donante, cantidad del donativo, dirección, número electoral o licencia, y la fecha, de alguna manera legalice ese efectivo como si fuera un cheque. Eso también hay que corregirlo. Nuestra propuesta fue que se redujera de 200 a 50, que se atara a una actividad y que se pusiera un límite de 30% para el recaudo en efectivo. Ahora, los candidatos a todas las posiciones, excepto a gobernador, no tienen un límite, y los candidatos a gobernador tienen $600,000 en efectivo que pueden recaudar. El problema es que esa apertura del efectivo, y en los últimos 2 días hemos estado planteando que realmente al final del camino lo que debemos hacer es eliminar el efectivo. Ya hay comités en nuestra ley que no se permite recaudo en efectivo, como el Comité de Acción Política y los comités de gasto independiente. Hay que cerrar ese espacio. Si no cerramos ese espacio, vamos a volver, sea de aquí a 4 años, de aquí a 8 años, a tener la misma situación con personas que utilizan el mecanismo del dinero en efectivo, el recaudo en efectivo, para entrar grandes cantidades de dinero al sistema. Y es bien difícil para mi oficina, la oficina de ética, cualquier oficina, poder detectar eso, porque el efectivo es bien fácil de desplazar. Eso era lo que le iba a preguntar, si hay mecanismos para uno poder, de parte de la oficina de ustedes, poder estar atento a todo eso. El efectivo es lo más difícil que se nos hace. A pesar de que ahora, como te dije, somos proactivos solicitando los estados de cuenta que antes no se solicitaban, con la erradicación de cada informe, y estamos en las redes sociales revisando esos gastos, revisando actividades que puedan estarse celebrando de recaudación de fondos, pero de cualquier manera. O sea, que ustedes entran a Internet para verificar que en verdad ha habido actividades de los políticos de recaudación de fondos. Entramos para revisar si han hecho... Escuchen esto, señores, que es bien importante. Dónde han hecho las actividades, los equipos de sonido, los gastos que están haciendo en sus campañas. Nosotros entramos frecuentemente a todas las redes, a las 2 redes sociales principales, que son Facebook y Twitter, para buscar verificar información. Sí, totalmente. ¿Y no le preocupa que vayan a montar una actividad de embuste o algo? Y hemos tenido se verifica esa información después. Hemos tenido un gran éxito, porque lo que hacemos es que cuando ese informe llega a la oficina, se corrobora si esa actividad se informó, y entonces se le envía una carta a ese candidato enfrentándolo con la información que tenemos, y él tiene un tiempo para contestar. Y si por alguna razón la contestación no es a satisfacción de la oficina, pues se sigue un proceso que puede terminar en multa o en un referendo. ¿Y eso les ha pasado ahora mismo? Es constantemente lo estamos haciendo. ¿No le cuadran los ingresos con las actividades que supuestamente ellos dicen? En el proceso de auditoría que tuvimos por 2 años, del 2013 al 2014, porque en ese momento la ley solamente permite 24 meses para auditar, ahora permite 30 meses, se tuvieron que enmendar 500 informes. Y nosotros solamente pudimos auditar, por ese tiempo limitado que teníamos, solamente el 20% de los comités. Y ahí solamente tuvieron que enmendarse 500 informes. Y fueron miles de dólares que nos informaron, o en ingresos o en gastos, que esos candidatos no habían informado. Y la ley permite que enmienden los informes a pesar de que ya pasó el proceso electoral. Una de las enmiendas que le solicitamos a la legislatura es que una vez pasado el proceso electoral, los informes ya no se puedan enmendar. ¿Y qué es lo que le dicen? ¿Por qué no se trabajó? Se dan diferentes razones, olvido, el tesorero se le olvidó. Pero ¿cómo tú vas a olvidar una actividad como esa? Muchísimas excusas, pero la ley permite que tú enmiendes los informes. Nuestra propuesta es que una vez pasado el proceso electoral y habiendo sido elegidos ya los ganadores del proceso electoral, no se puedan enmendar informes. Porque ya el dinero lo cogieron. Y el efecto electoral ya lo tuvo. Exacto. O sea, la irregularidad que pudo haber hecho ese candidato o ese comité, ya el efecto electoral lo tuvo, y el efecto electoral no se puede revertir. Así que si no se puede revertir el efecto electoral, pues tampoco se puede revertir el acto, y entonces poder multar por esos actos. Esa es otra de las propuestas que le hicimos a la legislatura. Y el otro asunto que tenemos en la oficina, que es una propuesta que hemos estado haciendo en los últimos 2 días y creemos que es factible, no para esta elección, pero sí para elecciones próximas, es que en lugar de cuentas como existen ahora, que cada candidato escoge en qué entidad financiera abre su cuenta, y nosotros tenemos miles de cuentas bajo jurisdicción nuestra, porque cada candidato escoge la sucursal y la entidad bancaria o financiera, cooperativa, etcétera, donde abre su cuenta, que haya cuentas públicas.
que ese candidato sea una estructura de gobierno como el Departamento de Hacienda o el Banco de Fomento, o que la oficina escoja una entidad por medio de una subasta, escoja una entidad bancaria para ofrecer ese servicio. Y que toda esa información sea pública, que todo el mundo la pueda ver. Exacto, y que el dinero se deposite en esa cuenta y que el candidato tenga que llevar la factura a esa entidad, que puede ser nuestra misma oficina, para emitir entonces los cheques para el pago a esos suplidores, como es los candidatos a la gobernación, que ahora mismo todos los que está acogido al fondo electoral depositan en Hacienda un dinero, se hace el pareo y entonces ellos tienen que ir a Hacienda con la factura para entonces Hacienda emita los cheques y poderlos pagar. Pero para eso ustedes tienen que ir a la legislatura para que lo aprueben. A la legislatura. ¿Y usted cree que la legislatura le va a dar paso a esto? Todas esas propuestas las enviamos a la legislatura. La legislatura es la que establece la política pública junto al gobernador. Yo he exhortado públicamente a los 6 candidatos a la gobernador que apoyen estas propuestas. Nosotros nos reunimos con el liderato de los partidos antes de presentar las propuestas y todos apoyaron las propuestas nuestras. La legislatura no lo aprobó, pero estamos esperanzados en que se atiendan, sea en esta legislatura en una sesión extraordinaria o eventualmente la próxima legislatura, porque al final de cuentas, Orlando, esto le resuelve el problema a ellos también. Estas situaciones que están pasando hoy, que se hablan hoy, se pudieron haber evitado si hubiese estado la ley lo suficientemente sólida en términos de no tener estos espacios para los donativos en efectivo principalmente. Se hubiesen evitado muchas situaciones, las personas que por alguna razón ahora están teniendo que dar explicaciones por situaciones como esta. ¿Cómo ven ustedes todo esto, que el famoso inversionismo político, el contratista y todo lo demás? ¿Cuál es la opinión de ustedes en todo esto? Porque honestamente este caso en específico, que es el que estamos hablando, es el típico caso de inversionismo político aquí en este país. La única intención que tiene una persona que aporta en lo que podemos considerar el inversionismo político es tener luego influencia cuando el gobierno que él apoyó esté en el poder. Esa es la única razón, por eso es que se llama inversionismo, porque es una inversión que están haciendo en el proceso político. Hay personas, porque no puedo pensar que todo el que dona lo hace por invertir políticamente. Hay personas que realmente donan pues porque creen en el estatus que ese partido representa, porque creen en las ideas, o porque sencillamente entienden que eso es lo mejor para Puerto Rico. Pero el que va a hacer esa aportación, que no tiene ningún interés, se deja llevar por los límites de aportación. Es que no debería haber, si todo el mundo se dejara llevar y cumpliera con la ley, entonces no debería haber inversionistas políticos poderosos, porque podrían donar 2.600 al año. O 2.600 para la primaria y 2.600 para la elección. O sea, todo el que diga, este es una persona que aporta miles de dólares a una persona, pues entonces lo está haciendo en violación a la ley, porque solamente pueden 2.600 en el año. ¿Cómo ven ustedes? Yo estaba escuchando los otros días, no me acuerdo en qué programa fue, aquí en WKQ, y estaba mencionando la situación de que todas estas cuestiones se podían evitar si se limitaba si se arrancaba completo, si se eliminaba la aportación de las personas y que fuese el Estado que completamente financiara las campañas. Ustedes saben que eso se ha estado hablando muchísimo. Bueno, el financiamiento público se viene hablando desde el año 2000. El que era presidente del Senado en ese momento, Charles Rodríguez, creó un comité de ciudadanos que lo recomendó. Cuando la gobernadora Sila Calderón llegó al poder, también radicó una medida que la llamaban dinero limpio, o gobierno limpio, que también hablaba de que hubiese un financiamiento total. Casi siempre la queja es que eso cuesta mucho. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que nunca llegan a un acuerdo sobre cuál es el límite, la cantidad que debe darse en cada candidatura. Porque en Puerto Rico tenemos un sistema de 4 partidos, que hay 2 partidos grandes, 2 partidos principales, y 2 partidos emergentes. Hay un partido que realmente lleva muchísimos años de fundado, pero que es un partido que se considera en términos de posibilidad de ganar las elecciones, porque tiene menor posibilidad que el Partido Independentista y el Partido Pueblo Trabajador, que lleva ya 2 elecciones. Así que muchos plantean, mira, si se le da lo mismo a los candidatos de los 4 partidos, pues entonces eso es injusto, porque los candidatos que tienen mayor posibilidad, pues entonces no pueden, le está dando la misma cantidad. Otros hablan de proporcionalidad, pero los que
los que son de los partidos emergentes pues entienden que la proporcionalidad va en contra de ellos. O sea que esa es la discusión que se da. Yo creo que el financiamiento público no se debe considerar como un gasto, se debe considerar como una inversión. O sea que usted ve con buenos ojos esa idea. Sí, totalmente. ¿Cuánto costaría eso más o menos en el país? Hay que ver cuál va a ser la cantidad de dinero. En esta elección se separaron 14 millones para el financiamiento de los 4 partidos. 14 millones para los 4. 14 millones, pero no vamos a llegar a eso porque los recaudos están bastante bajos. Exacto, sí, el pareo está bien bajo. Yo no creo que ninguno de los partidos va a llegar a 3 millones de recaudos, me sorprendería mucho. Así que lo que se va a terminar gastando en financiamiento público puede ser 6 o 7 millones de dólares, que la persona que no tiene comida en su casa y la que no tiene medicina, pues va a decir que eso es un gasto innecesario. Pero la democracia a veces hay que ayudarla a que sea manejada de la mejor manera. Habría que crear un comité de personas que tiene que haber personas de todos los partidos que aporten eso. Hay personas que han estado manejando esta situación por muchos años, dialogando el tema, creo que deben aportar también. Nosotros tenemos los números de cuánto se gasta en cada campaña local. ¿Cuánto se gasta más o menos? Bueno, en la elección pasada se gastaron 36 millones entre todos los candidatos, incluyendo el pareo de fondos. Así que podemos mirar en cada lugar cuál es el gasto promedio y quizás eso le pueda dar un número a las personas que trabajen con eso, y si yo soy parte, pues que estaremos trabajando con eso. Pero en la medida que el Estado aporta el dinero, el inversionista no tiene espacio para entrar. Eso es como las personas lo deben mirar. Y entonces ese candidato que sea electo no tiene un compromiso con las personas que lo ayudaron económicamente, tiene un compromiso con el pueblo, porque el financiamiento, en teoría, pero el financiamiento sería público, y no tiene que ser un financiamiento total, puede ser un financiamiento mixto. Lo que es importante es que se elimine el acceso al dinero en efectivo. El dinero en efectivo es el mal que hay que cortar. Es el que crea problemas, es el que tiene todas estas situaciones por las que estamos pasando. Yo creo que los legisladores y las personas que van a gobernar el país también deben entender que eso al final del camino le debe dar un problema a ellos, con situaciones que ninguno de ellos quisiera estar en ellas. Pero sencillamente las estructuras de recaudación de fondos, particularmente los candidatos a gobernador, son estructuras bien grandes. Un candidato a representante, un alcalde de un pueblo pequeño son estructuras más pequeñas. Pero un candidato a gobernador tiene una estructura de recaudadores grande, una estructura de finanzas grande. Y entonces son muchas personas que están metiendo la mano ahí, ayudando, y algunos a lo mejor lo hacen de la mejor manera y otros no lo hacen de la mejor manera, que están buscando y hacen quedar mal a las personas que apoyan. Contralor, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros y arrojarnos luz en toda esta situación. Y creo que nos vamos a estar comunicando nuevamente, porque a medida que vaya saliendo más información, vamos a estar buscando asesoramiento de ustedes en todo esto. Muchas Así gracias, que 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Saludos. Seguro que sí. 4:24, hacemos la pausa, no se vayan.